Marcos capítulo 9, versículo 14 nos dice: y como vino a los discípulos, vio grande compañía alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y luego toda la gente, viéndolo, se espantó y corriendo a él, le saludaron. Y preguntóles: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la compañía dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y el cual donde quiera que le toma, le despadece y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Tráedmele. Padre, le damos gracias por su palabra. Su palabra es palabra que tiene poder, Dios mío. No es como cualquier libro que un hombre, una mujer escribe, Padre, para dar de su testimonio, de sus vidas o de fantasías, eterno Dios. Pero su palabra es palabra, bendito Dios, que es una palabra viviente, que sigue transformando, que sigue animando, que sigue levantando, que sigue cumpliendo su propósito en la vida de todo aquel bendito Dios que aún se atreve a creerle. Y le damos gracias que en esta mañana su palabra una vez más busca tocar nuestros corazones, bendito Dios. Busca tocar nuestras vidas, bendito Padre, y llevar cambios si son necesarios en cada uno de nosotros. Que podamos creer y que podamos vivir en esa confianza, que de cierto en usted existe todo el poder en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra, bendito Padre. Su eterno Dios todopoderoso, yo ruego que su nombre sea glorificado una vez más en esta hora. Y le ruego también, bendito Padre, que toda palabra que proceda de este corazón en esta mañana, Dios mío, en estos servicios, eterno Dios, no sean palabras del hombre, sino sea la palabra de aquel que nos ha enviado a cumplir su propósito. Aleluya, Jesucristo. So bendito Dios todopoderoso, gracias. Y de cierto, buscamos su presencia con nosotros, dándole gracias por el Espíritu Santo que mora en uno, Dios mío, y que nos ayudará también a recibir y a conocer aquello y entender aquello que te envía a nuestras vidas. Aleluya. Y todo será para su gloria, para su honra, bendito Dios. Y por eso una vez más, eterno Padre, declaramos que de cierto, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Aleluya. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén. Aleluya. Le he titulado el mensaje de hoy, hermanos, la incredulidad, un obstáculo. Y de cierto, muchas veces, hermanos, cuando permitimos que la incredulidad entre a nuestras mentes, a nuestros corazones, viene siendo nada más que un obstáculo en nuestro caminar con Jesucristo. Muchas veces nos previene, hermanos, que no recibamos lo que Dios tiene para uno, sino que comenzamos a dudar lo que Dios ha propuesto para nuestras vidas, hermanos. Y de cierto vemos aquí una historia, hermano, donde se encuentran tres asuntos de nuestra historia, hermano. Pero de cierto, cuando uno llega a creer que hay poder en la palabra de Dios, entonces uno va cambiando, su vida va cambiando, aún sus pensamientos van cambiando, hermano. Pero mientras que nosotros permitamos que la duda entre a nuestro corazón, entonces habrá dificultades en verdaderamente creyendo lo que dice la palabra de Dios, hermano. Nos vemos aquí que Jesús acababa de bajar del monte donde el día anterior, hermano, se había transfigurado y encuentra a los escribas discutiendo con sus discípulos. De los 4 evangelios que tenemos en la Biblia, hermano, este acontecimiento se menciona en el libro de San Marcos, cual leímos, en el libro de Mateo y en el libro de San Lucas, pero no se encuentra en el libro de San Juan. El evangelio de San Marcos, si usted le ve comparando con los otros, hermano,
es el que ofrece más detalles sobre los discípulos, el niño poseído por un demonio y también aún el asunto del padre que trajo a este bebé, a este niño delante de Cristo, hermano, o sus discípulos. Nos sabemos que había una multitud, porque la palabra nos dice, había una multitud, multitud presentía, como los discípulos no lograban expulsar al demonio de este niño, hermano. En otras palabras, tenían una audiencia, el papá les trae el niño, les dice que tiene un demonio y les dice a los discípulos, echen fuera este demonio. Y de cierto los discípulos estaban ahí tratando de echarlo fuera, pero aún también estaban ahí los religiosos, hermanos. Y de cierto probablemente los religiosos trajeron una medida de desánimo sobre los discípulos, probablemente avergonzándolos también, hermano, porque no podían echar fuera este demonio que se encontraba en este niño. Nos vemos, hermano, que en el capítulo 6, ¿ok?, del versículo 7, Jesús había enviado previamente a sus discípulos a ministrar, dándoles poder sobre todos los espíritus inmundos. Y lo vemos en Marcos capítulo 6, versículo 7, que dice, y llamó a los 12. Este era antes de este tiempo, hermano, ¿ok? Entonces dice, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio potestad sobre los espíritus inmundos. Cristo ya le había dado autoridad a sus discípulos, hermano. Pero ahora aquí se encuentran, Cristo no se encuentra ahí con ellos, y ahora se encuentran aquí entre la gente y entre los escribas, hermano, y no pueden hacer nada. Quién sabe qué estaría aconteciendo, pero no podían hacer nada, no podían llevar a cabo exponer la autoridad que Cristo le había dado, hermano. Pero ¿qué pasó con la autoridad? Aquí nos podemos hacer una pregunta, hermano. ¿Qué pasó con la autoridad que Jesucristo le había dado a sus discípulos, hermano, para poder tener poder sobre los espíritus inmundos? ¿Qué pasó con esa autoridad? Bueno, hermano, esto nos corresponde a nosotros también, ¿ok? ¿Qué pasó con nosotros, hermano? Cuando antes pensábamos que éramos valientes, fortalecidos por el Espíritu Santo, y luego de repente se nos acaba, hermano. ¿Qué pasa con nosotros? Pues probablemente que sucedió en lo mismo que sucedió en nuestras vidas, hermano, aunque de cierto olvidamos las victorias que Dios nos ha dado. Y luego después, cuando nos encontramos en una dificultad, se nos olvida quién es el que nos puede dar la victoria en nuestras vidas, hermano. Y con estos discípulos probablemente, ellos teniendo estas discusiones con los escribas, se les olvidó el poder que Cristo les había dado, hermano. La autoridad que Cristo les había dado. A lo mejor estaban ministrando, pero era una administración incorrecta, hermano. A lo mejor pensaban ellos que era en el poder de ellos que aún andaban echando fuera demonios, sin saber que es en el poder de la palabra de Dios, hermano, que nos ayuda a cumplir lo que tenemos que cumplir para Dios. Pero de cierto vemos que aquí ciertos eventos ocurrieron, hermano, en esta situación particular, que revelan por qué los discípulos del Señor no pudieron expulsar al espíritu inmundo, hermano. Si nos vemos unos mismos primeramente, ¿ok? La mayoría, yo creo, de nosotros los cristianos tenemos miedo. No, es normal tener una medida de miedo que hay en cuando, es normal. Esa es nuestra vida. Si alguien te dice "bu" y te pescas descuidado, pues te vas a asustar, ¿ok? Es natural. Pero cuando tú sabes que Dios ha puesto algo en ti y como quiera tienes miedo, entonces hay un problema con uno, hermano. Y el problema no es Dios, el problema es que nosotros dejamos de creer lo que Dios puede y quiere hacer por medio de cada uno de nosotros, hermanos. Primeramente, las Escrituras nos dicen
que los escribas discutían con los discípulos acerca del niño endemoniado, hermano. No, los escribas sabemos que los escribas en el Nuevo Testamento eran expertos en la ley religiosa, que afirmaban que sus tradiciones orales eran más importantes que la ley escrita. Aún desarrollaron los preceptos generales de la ley. Si la ley escrita no contenía ninguna disposición, la criaban por precedencia o inferencia de decisiones legales válidas. En otras palabras, si no hay algo, pues nosotros esto es lo que vamos a creer y esto es lo que vamos a decir que tiene que hacerse. Entonces, ¿qué discutían los escribas con los discípulos? Es muy buena pregunta. ¿Podría ser que no había nada en la ley? Esto existe en estos días, hermano, ¿ok? Podría ser que no había nada en la ley de Dios que trataba sobre la expulsión de demonios. Hoy en día, hermano, la mayoría de las iglesias no creen en expulsar demonios, hermano. Aún al contrario, se va más allá. La mayoría de la iglesia ni hablan, hermano, tocante demonios, porque no quieren que la congregación se asuste y les dé miedo y piensa que es una doctrina de otro planeta, hermano. Y cuando uno piensa que es una doctrina de otro planeta, no poniéndole esas palabras, hermano, entonces de cierto sabemos que no lee la Biblia, que no le presta atención a la palabra de Dios, que se van por lo que todo el hombre les dice y no porque ni no escudrían como los de Berea a ver si lo que decía Pablo era verdad. Los de Berea buscaban, después de que oían la predica, buscaban en la escritura a ver si todo lo que estaba diciendo Pablo era verdad y confirmando la palabra de Dios, hermano, en sus vidas. Pero eso no acontece jamás en las iglesias, porque ahora en las iglesias, la mayoría de las iglesias, hermanos, se trata de entretenimiento. Déjame hacerte sentirte bien, cómodo. La vida pecaminosa que estás viviendo, vamos a poner en la poquita de azúcar para no ofenderte y hacerte decir que todo está bien contigo. Nomás síguele como vas. Ya. Y cuando se trata de demonios, pues bueno, vamos a correr entonces mejor, porque quién sabe qué será eso, no es de Dios y eso no es para mí. Pero se nos olvida, hermano, que cuando Cristo enviaba a sus discípulos, eran 3 cosas que les decía que tenían que hacer, hermano. Predicar el evangelio, sanar a los enfermos y echar fuera demonios, hermano. Pero de cierto, creemos en la primera, Bueno, si le quiere decir como en varios lugares donde están predicando algo, hermano, pero no tiene nada que ver con el evangelio de Jesucristo. Oye, los predicadores que están predicando ahí, hermano, bueno, ni están predicando, hermano, sino están causándole que usted se ponga bien emocionante. Y, ¡aleluya! Y comienza a gritar, hermano, diciéndote que, bueno, me siento como si andaba en la cocaína, pero nunca he tomado cocaína, hermano. ¿No lo has visto ese video, hermano? Y la gente acá toda aplaudiendo. ¡Aleluya! Entretenimiento, hermano. Pero cuando vienen los asuntos dificultosos de la vida, pues a ver cómo te va. Porque probablemente no va a haber nadie ahí que te va a poder ayudar, hermano. De cierto, recuerdan, aún, hermano, recordamos que los fariseos fueron a quienes acusaron a Jesús de expulsar a los demonios como el príncipe de los demonios, hermano. Cuando Cristo andaba echando fuera demonios, aún los fariseos, los religiosos dijeron, no, este no es de Dios, este no puede ser de Dios, porque mira, aún a lo mejor es del príncipe. ¿Y por qué, hermano? Porque Mateo 12:24 nos lo dice, y hay diferentes escrituras en la Biblia, en los evangelios, que nos dicen, hermano, que estas eran palabras y estas eran creencias de los religiosos, hermano. Pero en Mateo 12:24 nos dice, mas los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebub, príncipe de los demonios.
Y ahí cuando les dijo Cristo en una ocasión también, cuidado con lo que están diciendo, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni hoy en este mundo, ni en el mundo venidero, ni en ningún tiempo habrá perdón cuando uno blasfemia contra el Espíritu Santo, hermano. No es de extrañar que incluso hoy en día, hermano, hay algunos ministerios de cristianos, probablemente, más bien los cristianos, ¿ok?, que creen que un cristiano no puede ser afligido por espíritus inmundos. No, ¿usted sabe cómo los hace creyentes? Hay una manera que usted puede ser un cristiano creyente, que estas cosas sí existen, hermano. Es cuando lo ven con sus propios ojos. Porque cuando no lo ven y usted le trata de decir estas cosas existen, te rechazan, levantan la pared y te bloquean y dicen no es posible porque la palabra de mi Dios dice que cuando yo vine a Cristo me hizo libre, pero estás viviendo una vida miserable. Estás tan libre que estás bien miserable que ni sabes si quieres continuar con Cristo. Es el asunto, hermano. Pero de cierto, amén, los creyentes vienen muchas veces. Y yo creo que somos como Tomás, hermano. You know? Cuando los discípulos le dijeron a Tomás, ya el Señor está vivo, ha resucitado y aquí estuvo con nosotros. Y él dijo, ¿qué dijo Tomás? Tomás dijo, no, mientras que yo no lo vea y yo le ponga mis manos ahí en el costado donde le dieron con la lanza y yo le toque sus manos y yo pueda ver ahí donde le clavaron los clavos, entonces yo creeré. Y así son los cristianos, hermano. Muchas veces tienen que verlo para poder a ver si así lo pueden creer. Pero ¿qué dijo Cristo, hermano? Bienaventurado aquel que nunca me verá, pero creerá en mí. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros, de creer la palabra de Dios, hermano. Actuar al conforme de la palabra de Dios, porque sabemos que el Dios Todopoderoso siempre apoyará a aquel que busca de Él, aquel que le clama a Él, hermano, y aquel que dice la palabra de Dios es palabra de verdad, hermano. Pero si no creemos, pues bueno, que Dios nos ayude, ¿verdad? Es posible que los escribas no creían en la expulsión de demonios, hermano. Es posible. Pero ahora estaban burlando de ellos, que no lo pueden echar afuera. Lo que causa que los discípulos perdieran la fe, al amor de Dios le causó, hermano, fue siempre hay aquellos que dudan, ¿verdad? Y hay aquellos que no creen. Y nosotros en ocasiones podemos hacer aquellos. No le excusamos que a nosotros no nos llegue eso, hermano. Porque nosotros mismos los cristianos podemos tener esa duda en nuestro corazón. Pero dijimos que estamos ungidos. Pero dijimos que yo soy de Cristo. Pero al mismo tiempo rechazamos lo que dice la palabra de Dios, hermano. Uno tiene que tener esa fe, hermano, y no darle lugar a la incredulidad en nuestras vidas, hermano. En segundo lugar, hermano, el padre del niño endemoniado rogaba ayuda a los discípulos y al Señor, hermano. Entonces, cuando descendió Cristo del monte de la transfiguración, hermano, ahí preguntándole qué está pasando aquí. Y el papá le dice, pues, traje a mi hijo aquí con los discípulos para que le echaran fuera ese demonio que trae y pues no pudieron, no hicieron nada. Y te ruego, pues ayuda a mi hijo, El padre llevó a su hijo, hermano, pero los discípulos no pudieron, fueron inefectivos, hermano. No pudieron cumplir lo que debían de haber cumplido. Acuérdense, ya habían sido enviados, ya se les había dado la autoridad, pero aún, hermano, como a nosotros, probablemente se les olvidó la autoridad que Dios les había dado, hermano. ¿O estoy yo equivocado? ¿Usted sabe la autoridad que Dios le ha dado a su vida como hijo de Dios? ¿O ya se le olvidó a uno la autoridad que Dios nos está dando, hermano? No para llamar fuego que Dios queme tus enemigos, hermano. Esa no es la autoridad que Dios te ha dado, ¿ok? No para mandar llamar que caiga fuego como los de...
Como los discípulos de que cuando iban pasando por Samaria, hermano. La autoridad es para, hermano, pararse uno en la brecha, hermano, para reprender, hermano, para sanar, para orar, hermano, para cumplir el propósito de Dios. La autoridad que Dios nos ha dado, hermano. Y de cierto, sí se nos olvida, hermano. Aunque muchas veces no queremos reconocerlo, ¿verdad? Pero en ocasiones sí se nos olvida lo que Dios ha hecho. Y al padre le explicó al Señor, hermano, aún porque Cristo le preguntó, y bueno, ¿y cuánto tiempo tiene de estar este niño así? Y le dijo, pues desde que estaba bebé, desde que estaba más joven, dijo, le llegó esta cosa. La palabra no nos dice cómo llegó a entrar ese demonio a la vida de su hijo, hermano, pero ha de haber acontecido algo en la familia que le abrió puerta a ese demonio, hermano, en ese tiempo. Estas cosas no acontecen nomás porque yo era inocente, yo no estaba haciendo nada, como muchas veces mentimos, ¿verdad? Yo no hice nada, yo no le dije nada. Se enojó nomás porque yo le dije, ay, ¿cómo te va? Pero realmente no le dijiste de aquí, ¿ok? Le aventaste de 50,000 palabras, hermano, y no eran agradables. Y ahora al fin nomás dijimos, yo nomás le dije, jaló. Y se enojó, pero no es verdad. Eso le digo al Padre que si podía creer, hermano, al que cree todo es posible. Entiéndale, el Padre estaba justificado, vamos a decir, tenía esa justificación que estaba encontrando los medios difíciles que alguien podría ayudarle con su hijo, hermano. A lo mejor lo había llevado por ahí, hay con Chonita, la curandera, a lo mejor, o a los religiosos que le ayudaran, pero probablemente, es como la María de las iglesias, hermano, te presentas con alguien que tiene problemas diabólicos, hermano, y los pastores te dicen, y el que la trajo, llévesela. No le dicen, vamos a agarrar el grupo de intercedores, vamos a agarrar a aquellos hermanos, aquellas hermanas que están preparados, que vengan y oren, llévensela a esa persona en un cuarto, oren. No. Los pastores te dicen, el que la trajo, o el que lo trajo, váyanse los dos y váyanse de aquí. ¿Usted no me cree? Bueno, está bien, pero esto es lo que he visto yo, ¿ok? En el pasado, hermano. El padre le confiesa que le falta la fe, hermano, para creer a Cristo, hermano. Y con toda justificación, ¿verdad? Podemos decir. Porque probablemente lo ha llevado y ahora lo trajo con los discípulos y se supone que a lo mejor sabía que los discípulos podían echar fuera demonios porque ya lo habían mandado a ministrar y ministraron y sanaron los enfermos, echaron fuera demonios, predicaron el evangelio, hermano. En cualquier le había dicho que predicaran, hermano, pero ahora se encuentran aquí y ahora el Señor está medio desanimado porque los discípulos no pueden hacer nada. Pero aún sin embargo le responde al Señor a este hombre, hermano, y le dice, si solamente tú puedes creer, todas las cosas son posibles, hermano. Y la pregunta para nosotros muchas veces viene siendo, ¿puede uno creer, hermano? Es una pregunta muy importante, hermano, porque normalmente, para hacernos ver espirituales, ¿ok? Muchas veces dijimos, yo puedo creer, yo creo con todo mi corazón, ¡yeah! Pero cuando estamos allá solas, nos estamos quejando con el Señor. ¿Por qué me dejas así? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué? ¿Por qué? Comenzamos, hermano, a murmurar, comenzamos a quejarnos, hermano. Aún si verdaderamente uno cree, hermano, uno sale con esa creencia y donde quiera se encuentre, ahí va a seguir creyendo, hermano, que todas las cosas son posibles con aquel que nos ha enviado, que nos ha llamado, que nos ha salvado, que nos ha restaurado, que nos ha liberado, hermano. No nomás cuando nos sentimos emocionantes, hermano, que, me siento bien emocionante, y así, no, hermano. Cuando uno sabe verdaderamente lo que Dios puede hacer en la vida de uno. Y esta viene siendo una respuesta de falta de fe, hermano, muchas veces para nosotros, cuando no podemos creer, hermano. Pero entiéndale que nuestro Señor Jesucristo nunca nos ha menospreciado, hermano, aunque nos falte la fe en nuestras vidas, hermano, sino que al contrario nos da el ánimo por medio de su palabra, hermano, para creer que todas las cosas son posibles para aquel que pueda creer, hermano. Pero de cierto los discípulos no lograron curar a este niño, hermano. No pudieron. No pudieron y pues,
el Señor tuvo que tomar carga, ¿verdad? Cualquiera que fuera la razón que los llevó a esta condición, hermano, les privió de la capacidad de expulsar al espíritu inmundo en este niño, hermano. Este era un caso dificultoso, hermano, muy dificultoso. Y la mayoría de los casos que Cristo, aún con Cristo trataba, eran dificultosos, hermano, porque estaba el demonio bien enraizado en la persona, hermano. Aún como el hombre que tenía una legión de demonios, hermano, esto se lleva, hermano, autoridad. Y si nosotros pues no tenemos la valentía, hermano, pues perdemos. Y no podemos cumplir el propósito de Dios. Pero de cierto sabemos que el Señor había enviado a estos discípulos suyos, hermano, en una misión, y regresaron para atrás contentos porque podían, hermano. Pero también nos dice en Lucas capítulo 9, versículo 1, hermano, dice, y juntando a sus 12 discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios que sanasen enfermedades, y los envió a que predicasen el reino de Dios y que sanasen los enfermos. Ahí están los tres, hermanos. Y no lo podemos negar. Como muchos le negamos, dijimos, no, es que lo único que tenemos que hacer es predicar el evangelio. No, hermano. No nomás el evangelio. Hay otras dos cosas que uno tiene que cumplir también en la palabra de Dios. Si verdaderamente uno quiere decir que está haciendo la voluntad de Dios, tienes que tratar con las tres, hermano. No nomás con una. En la primera de predicar el evangelio, pues sí, porque la vemos que es muy fácil, hermano. Dijimos lo que queremos decir, hermano. Y luego nos va, ay, sí, y traje 1000 personas a Cristo, a los pies de Cristo. ¿Verdaderamente lo trajiste, hermano? Nosotros no traemos a nadie a los pies de Cristo, hermano. El que los traje del Espíritu Santo por medio de la palabra que Dios te da, que prediques, hermano. Tenemos que reconocer la verdad en todas las cosas, hermano. Y nosotros todo lo que hacemos es un vaso que queremos ser usado por Dios, hermano. Es todo lo que somos nosotros, hermano. Y si nosotros nos jactamos, hermano, diciendo yo traje y yo hice, y él, hermano, entonces estamos robándole la gloria al Dios Todopoderoso, hermano. Y usted sabe que a Dios no le gusta que nadie más tome la gloria más que Él. Por eso es importante que nosotros como los hijos de Dios digamos, esto todo se llevó a cabo por aquel que me envió, aquel que habló, y aquel que actuó, y aquel que salvó. Jesucristo, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. La tercera lugar, hermano. La falta de fe de los discípulos les impidió ayudar a este padre con su hijo, hermano. Y ahí nos encontramos nosotros en ocasiones, hermano. Pero mientras que sigamos con Jesucristo y no nos rindamos, nuestra fe seguirá siendo fortalecida. Que no importa lo que acontece en la vida de uno, no perdemos la fe, no perdemos el ánimo, y de cierto no nos apartamos de aquel que nos ha llamado, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos una fundación donde dice esa fundación, Jesucristo, la roca, hermano, que me sostiene, que no importa lo que acontezca en mi vida, yo saldré para adelante, aun sea en derrota o sea en victoria, pero salemos para adelante, hermano, en nuestras vidas. Jesús abordó aún la raíz del problema, hermano, por el que no podían expulsar el espíritu maligno del niño. ¿Qué les dijo? Su falta de fe. Nada, hermano. Estos eran los discípulos de Jesucristo. Estos eran los discípulos que ya habían experimentado el poder de Dios en sus vidas, hermano. Y ahora en este día, en este momento, Cristo les dice, ustedes no pudieron hacer nada porque no tenían la fe para creer. Y sí, muchas veces, hermanos, los que están enseguida de nosotros, y no aquí, ¿ok? Pero allá afuera, ¿ok? Para que no vaya a decir, lo va a ver y va a decir, ah, sí. Anyway, muchas veces cuando andas allá afuera, hermano, hay muchos obstáculos, ¿ok? Hay mucha incredulidad. Y esa incredulidad muchas veces te puede prevenir, hermano, para que no cumpla lo que Dios quiere cumplir en tu vida. Por eso uno tiene que pedirle a Dios, ayúdame a que yo pueda cumplir lo que tú quieres que yo cumplía. Y no, Jesús reprendió a sus discípulos, hermano.
y a la gente por su falta de fe para creer en la sanación y en la liberación de este niño, hermano. No nomás reprendió a los discípulos de él, hermano, reprendió a todos ahí. ¿Por qué? Porque dijimos que creíamos, pero realmente no creíamos, hermano. Tenemos que ser sinceros, hermano. Si no cree, es mejor que le haga una oración a Dios, dígale, Señor, no creo. Estoy teniendo un problema en creer, ayúdame en incredulidad. Es mejor ser sincero con Dios, hermano, que ni pretender que somos Superman espirituales y al fin fallarle a Dios en todo. Yo le digo, muchas veces mucho más mejor hablar con un corazón humilde delante de Dios, hermano, que ni pretender, porque Dios como quiera nos conoce, hermano. Y si nosotros echamos mentira, ¿cómo nos mirará Dios? Dice, válgame, ¿por qué estás echando mentira? Yo veo tu corazón, tú no crees, pero ahora le estás diciendo a toda la gente aquí que eres fuerte, bien espiritual y no crees. Mejor hablar sinceramente con Dios, hermano. Hay buenos remedios. Si usted escucha lo que yo le digo, hermano, y de cierto tiene una medida de sabiduría ahí, la vida de uno cambia, hermano. Cambia porque entonces nosotros nos estamos poniendo a un lado para que Dios verdaderamente obre en uno. Y la sinceridad y la humildad delante de Dios nos lleva más allá que en el que nosotros pensamos, hermano. Pero cuando nos jactamos, hermano, y nos hacemos pasar pero nos presentamos como que somos bien espirituales, déjeme decirle, vas a tener mucho problema en tu vida. Porque de una mentira tienes que crear otra mentira para sostener esa mentira. Y sigue y sigue y sigue hasta que al fin cae. Pero anyway, ese es otro asunto, ¿verdad? Entonces Marcos 9:19 aún respondió él y les dijo, oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Y fue cuando les dijo que le trajeran el niño a él, hermano. Algunos tienen que ver un milagro para creerle, como les dije al principio. Nada, déjeme decirle una pregunta de nosotros, hermanos, que estamos aquí presentes y a lo mejor los que están viendo en vivo. ¿Creemos nosotros, hermanos, verdaderamente sin tener que ver? Si usted lee la Biblia, hermano, ¿va a creer usted lo que dice la Biblia o tiene que ver usted una acción o tiene que ver usted algo al conforme a eso para decir, sí, la palabra es verdad? Los fariseos le decían a Jesucristo, hermano, danos una señal, enséñanos algo para creer que tú dices quién tú eres. ¿Y qué le decía Cristo? Ninguna señal te vamos a dar, ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Vas a creer porque vas a creer, hermano. Y ese es el punto de nuestro caminar con Jesucristo. ¿Vamos a creer nosotros o no vamos a creer, hermano? Y si creemos, sigamos para adelante con Él. Que no importa lo que diga el diablo, hermano, lo que importa es lo que dice Jesucristo, hermano. Porque el diablo no está nada más que puras llenas de mentiras, hermano. Pero la palabra de Dios está llena de la verdad, hermano. Lo que uno necesita en su vida para vivir victoriosamente. Y de cierto, como nos dice en Juan 4:48, hermano, dice, entonces Jesús les dijo, si no vieres señales y milagros, no creeres. Nosotros como cristianos necesitamos arrepentirnos de eso, hermano. Y decirle, ayúdame, Señor, a creer sin tener que ver. Porque yo sé que muchas veces es más fácil decir, ahora sí puedo creer, porque ya lo he visto con mis propios ojos, así nadie me tiene que decir. Pues hermano, es como diciendo, Dios no me tiene que decir nada porque ahora sí creo. Cuando Dios te está diciendo, cree en mi palabra, escucha lo que dice mi palabra, entiende lo que mi palabra te está diciendo para tu vida, para que sea mejorada. Pero nosotros dijimos que no, yo tengo que ver que algo acontezca en mi vida para saber que Dios está conmigo. Pero no, hermano. Es nuestra fe en la palabra de Dios a través de la oración, hermano, y el ayuno, lo que nos ayudará a ser eficaces en el ámbito espiritual con Dios, hermano.
Y termino con esta palabra, hermano. La incredulidad nos privará de las bendiciones que Dios tiene reservadas para nuestras vidas, hermano. Si tenemos incredulidad y esperamos que Dios haga algo en nuestras vidas, es como decir, hermano, uno está cancelando al otro. Quieres una bendición, pero tienes la duda, tú mismo cancelas la bendición que Dios quiere traer en tu vida, hermano. Aunque se tarde esa bendición a llegar a tu vida, pero uno mismo la cancela, hermano. Dios no cancela nada. Lo que Dios nos da, hermano, Dios no quita. Lo que Dios tiene propuesto para uno, Dios no lo borra, hermano. Pero nosotros sí detenemos por medio de la incredulidad que podrá existir en nuestro corazón, en nuestra vida, hermano. Nosotros sí prevenimos que la bendición no llegue a nuestra vida. La fe en el Señor Jesucristo y su palabra, hermano, nos ayudará a recibir milagros y bendiciones en nuestras vidas, hermano. Y tampoco no es nada de esas falsas declaraciones que podríamos hacer como cristianos, hermano, de decir yo creo, hermano, pensando que como que va a saltar un mono de la jarra del genie, you know? Que si le sobas va a salir algo. No, hermano. La de creer es creer la palabra de Dios y declarar y decir, Señor, lo que tú quieras hacer, si lo haces bien, si no lo haces, está bien, pero yo creo que en ti existe el poder y que con usted todas las cosas son posibles. Tiene que haber un cambio de la actitud de nuestro corazón, hermano, aún de nuestros pensamientos, también en nuestra vida. No importa cuán difícil sea la situación, hermano, siempre hay esperanza que el Señor nos ayude. No importa. Estarás diciendo, ya estoy en la última, al fin de esa cuerda, ya, no, hermano, Dios no te va a dejar solo. Recuerde lo que dijo Cristo, hermano, en Mateo capítulo 17, versículo 20, que dijo, y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Pero tenemos problemas aún con esta escritura, hermano, como cristianos, porque oramos y dijimos nada pasó, y seguimos orando y nada pasó, hermano. Y el problema viene en que comenzamos a dudar. Pero usted sabe, hermano, y le digo una vez más, usted sabe que cuando acontecían eventos en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, hermano, y en el Nuevo Testamento, usted sabe que no, cuando leíamos la Biblia, parece que es de un día a otro día, otro día, otro día, y está aconteciendo. No, hermano, no es así. Preste atención cuando lea. Y vea cuánto tiempo se tardaba cuando Dios decía que iba a hacer algo, hermano, a cuando aconteciera, hermano. En vez de se tardaba meses o en vez de se tardaba años, hermano. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, le estamos leyendo y le estamos viendo como que, wow, man, esto todo está aconteciendo pronto. Pero no, hermano. Ahí es donde la fe de uno debe de contar, hermano. De que no importa cuánto se tarde Dios, yo seguiré creyendo y seguiré creyendo hasta el fin. Póngase de pie conmigo, hermano, por favor. Dios Él es fiel, hermano. Y Él nunca nos abandonará a nosotros. Quizás nosotros lo abandonemos a Él, ¿verdad? Porque es una cosa natural que muchas veces hace el hombre, la mujer, que dice que es cristiano, abandona a Dios porque piensa que Dios no le va a ayudar. Pero Dios a nosotros nunca nos ha abandonado y nunca nos abandonará, hermano. Padre, le damos gracias y le bendecimos por lo bueno que usted es con nosotros. Y en esta mañana le rogamos, eterno Dios, que si hay una medida, Santo Padre, de incredulidad en nuestras vidas, yo le ruego que por medio de su santa palabra, Dios mío, esa duda, esa incredulidad, sea expulsada de cada uno de nuestros corazones, bendito Padre.
y que de cierto podamos seguir verdaderamente creyendo que usted tiene el poder para ayudarnos. Usted tiene el poder para levantarnos, para liberarnos, para sanarnos, para restaurarnos. Que todo lo que uno necesite en su vida, en su familia, en su matrimonio, en su trabajo, Dios mío, aún todos los asuntos de la vida, que uno pueda creer que con usted todas las cosas son posibles, bendito Dios Todopoderoso. Porque de cierto, usted no actúa como el hombre actúa, bendito Padre, con sus favoritos o con aquello que nomás le gustaría al hombre o un santo Dios ayudar. Usted le ayuda a todo aquel que con un corazón sincero le clama de todo corazón, bendito Dios, humillándose delante de usted, Padre, y declarando en ocasiones, Dios mío, esas palabras de sinceridad, diciendo: ayúdeme en incredulidad, para que yo pueda seguir creyendo, para que yo pueda seguir siendo fortalecido, para que yo pueda seguir caminando con usted, eterno Dios. Aleluya. Usted busca la humildad, usted busca la sinceridad de nosotros, Padre. Y de cierto somos culpables porque en muchas ocasiones, estas no son las palabras que declaramos delante de usted, Padre. Sino que lo que declaramos es estando disgustados con usted. Porque no estaba allí para ayudar, para levantar, para restaurar. Perdónenos, Dios mío, yo le ruego, por medio de su Hijo amado Jesucristo, aleluya. Perdónenos como congregación, Padre. Perdónenos como sus hijos, sus hijas, bendito Dios. Perdónenos, eterno Dios. Y que su Santo Espíritu, Dios mío, una vez más en esta hora, nos llene con esta fresca unción, bendito Padre. Con esa valentía, eterno Dios. Con ese ánimo, con esa fe, bendito Padre. Que con usted siempre será el sí y amén. Que todo es posible con usted, mi Señor Jesucristo. Aleluya. So, Padre, gracias. Gracias por todo lo que usted anhela cumplir en nosotros. Y gracias que usted es el Dios de milagros y siempre será. Aleluya. Amén y amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Amén.